Bien, nos habíamos quedado con el análisis dada una gráfica, ¿verdad? Con el trazo de líneas verticales, saber si esa curva o esa gráfica corresponde a una función o no. Entonces, ya habíamos dicho que en estos casos solamente el inciso A no corresponde a una función. Y luego nos quedamos que íbamos a analizar estas definiciones que son bien importantes, ¿verdad? Parte de las preguntas que nos irán a hacer de repente acerca de la monotonía de una función, así se llama esto. Cuando una función crece, cuando una función decrece y cuando una función es constante. Lo primero que nos vamos a imaginar para luego presentar la figura y que vayan entendiéndome es tomar prácticamente una parte de una gráfica que corresponde a una función. Esta, como no es una función, no puedo considerarla. Pero esta que tengo acá, yo puedo considerar cualquier parte de esa gráfica, un pedazo por decir así, ¿verdad? O de esta de acá, cualquiera de ellas. Y lo que vamos a hacer es, en ese extremo donde estamos partiendo, hay un intervalo y vamos a considerar elementos en ese intervalo. Ahí habla de un i y prácticamente se refiere a un intervalo donde hemos cortado esa gráfica. Entonces, veamos acá lo que dice la definición. Sea i un intervalo del dominio de la función, o sea, donde la hemos partido. Y para todo, dice x1, x2, o sea, son dos números reales que están en el dominio, ¿verdad? O en ese intervalo que hemos restringido. Y luego viene una primera condición. Mire que esto es bien importante cuando decimos, si x1 es menor que x2, para hablar en los mismos términos, siempre hablaremos de x1 menor que x2. Entonces nos estamos imaginando en ese intervalo dos números que estamos tomando en el mismo. Y para esos números nosotros vamos a calcular las imágenes. La imagen de x1 y la imagen de x2. Entonces, ese resultado de las imágenes que va a ser otro número, nosotros vamos a compararlo y vamos a ver qué condición cumple, si es mayor, si es menor o lo otro que está ahí escondidito. Entonces decimos, otra vez voy a empezar, para sea ahí un intervalo del dominio de la función f. Y para todo x1 y x2 que pertenece a ese intervalo, ¿ya? Si x1 es menor que x2 y la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2, aquí cuando estoy diciendo es para cualquier número x1 y x2 que tome, no solo es para estos dos puntos. Entonces dice, la función es decreciente en ese intervalo. Mire el siguiente inciso que dice, si x1 es menor que x2 y la imagen de x1, mire, es menor. Mire que en el caso anterior me decían que era mayor. Es menor que la imagen de x2, entonces la función es creciente en ese intervalo. Y miren el tercer inciso que me dice, aquí igual voy a considerar x1 y x2. No tiene sentido que diga x1 menor que x2, pero si queremos seguir la misma estrategia de los incisos anteriores, perfectamente se puede hacer. Aquí prácticamente ya no me importa esta de acá, sino que solo me comparan esta parte de acá. Entonces dice, si f de x1 es igual a f de x2 para todo x1 y x2, que ahora está ahí, ¿verdad? Relacionada en ese extremo, entonces la gráfica es constante en ese intervalo. Constante, vamos a entender que no crece y que no decrece. Ya hablamos de lo que es una función constante cuando teníamos el grafo de una función, ¿verdad? O cuando teníamos los diagramas también por ahí. Por aquí vienen algunas gráficas que me van a explicar esta parte de acá. Lo que vamos a observar es que para cada inciso que tenemos ahí vamos a tener una grafiquita, vamos a observar esa parte de la gráfica, vamos a considerar un x1 y un x2 menor, ¿verdad? x1 menor que x2, eso en la gráfica,
lo vamos a observar que x sub 1 va a estar a la izquierda de x sub 2. Y luego lo que nos vamos a concentrar es en las imágenes. La gráfica, como ya está dada perfectamente, nosotros podemos leer mediante la gráfica a dónde está la imagen de x sub 1 y la imagen de x sub 2. Entonces veamos por acá. Mire, ahí viene apareciendo. Vamos a concentrarnos en la del inciso, la de la izquierda. Ahí está la gráfica cortada. Mire que no tiene flecha porque la corté. Y no importa si tiene o no tiene flecha. Con solo eso que estoy restringiendo por ahí, digo, entonces ya tengo mi intervalo, yo lo defino. El intervalo no tiene como extremos x sub 1 y x sub 2. Hay otros puntos que están por ahí, ¿verdad? Entonces, mire que según la gráfica que tengo aquí, sí es verdad que x sub 1 es menor que x sub 2. Para este x sub 1 hay una imagen que le corresponde. ¿Cómo lo obtengo? Me voy como con una línea vertical a ver dónde corta la gráfica. ¿A dónde está ese punto que tiene la gráfica? Y ahí tengo un par ordenado que la primera componente se va a llamar x sub 1 y la segunda componente se llama f de x sub 1, o sea, la imagen de x sub 1. Esa segunda componente es la que vamos a comparar. Lo mismo cuando tomo el otro valor que es x sub 2. ¿Ya? Busco el punto que está en la gráfica y ahí voy a leer que la primera componente es x sub 1 y la segunda componente es x sub 2. Aquí fácilmente nosotros podemos ver entre más, bueno, cuando es positivo, más cercano está al origen, entonces este valor es menor que este. Y en el eje de la Y también podemos leer, mire, entre más cercano al origen, siempre buscando sobre el eje de la Y positiva, ese valor va a ser menor que este otro. Entonces, sí es cierto que me está cumpliendo esta condición que tengo por acá, que la imagen de x sub 1 es mayor que la imagen de x sub 2. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que la gráfica o que esa función es decreciente o que decrece en ese intervalo, en el intervalo y, ¿verdad? En la otra gráfica que tenemos por acá es el mismo análisis. Podemos ver aquí la imagen de x sub 1 y la imagen de x sub 2. Claramente vemos que la imagen de x sub 1 es menor que la imagen de x sub 2. Entonces, eso nos permite garantizar que la función es creciente en ese intervalo. Y la siguiente gráfica, que es sobre las imágenes que corresponden, la igualdad, entonces quiere decir que si aquí tengo f de x sub 1, ahí también va a estar f de x sub 2. O si este es f de x sub 1, ahí mismo va a estar f de x sub 2. Entonces va a coincidir. Entonces vamos a observar que este punto va a estar aquí alineado con esta recta que tenemos acá, con esa línea. Bien, ahí tenemos. Mire, aquí está x sub 1 menor que x sub 2, que es el mismo caso que les decía que podríamos considerarlo. Y luego tengo aquí la imagen de x sub 1 y la imagen de x sub 2 que Licenciada. coinciden. Entonces, x sub 1 es el punto donde corta la recta y x sub 2 también. La primera componente de ese par ordenado. Recuerde que lo que nosotros tenemos son pares ordenados. La primera componente es x o el que está sobre el eje de las x y f de x sub 1 o f de x sub 2 son las segundas componentes de esos pares ordenados. Ah, ok, gracias. Muy bien, entonces continuemos. Bueno, no voy a continuar, aquí les voy a decir otra cosa. A pesar que esta definición, de repente aquí usted dice, ay, qué fea está esa definición, yo creo que con la explicación que les he dado han captado. Pero hay otra forma mucho más fácil y eso es lo que hasta los profesores lo hacemos cuando no hay una formalidad. Si nos piden algo muy formal, entonces tenemos que probarlo. Pero no es para ustedes ese nivel, quizás sea para estudiantes de la carrera de matemática o de física, pero para ustedes no. Entonces, cuando usted tenga la gráfica, lo que va a hacer es lo siguiente. Ojo con lo que le voy a decir. Se va a ubicar con su lápiz o con su dedo. En mi caso yo lo estoy haciendo con el cursor y cuando estoy en la pizarra lo hago con el marcador. Entonces me ubico a la izquierda de la gráfica y empezamos a deslizar, ¿ya? Sobre la gráfica y nos damos cuenta que no importa si es el dedo, el cursor o el lápiz, va para abajo, ¿ya?
Entonces, eso a nosotros nos garantiza que la función es decreciente en ese intervalo. Mire, en la siguiente nos posicionamos siempre a la izquierda y empezamos a deslizar el lápiz o lo que sea. Vemos que vamos siguiendo la gráfica y que eso va hacia arriba. Eso me dice que la función crece en ese intervalo. Vamos a la siguiente. En este caso, otra vez nos ubicamos a la izquierda y empezamos a deslizarnos y vemos que eso ni va hacia arriba ni va hacia abajo. Uno dice, se mueve en línea recta, pero siempre horizontal. No en otra línea recta, porque en otra línea recta puede ser una oblicua, sino que de forma horizontal. Y eso pues me garantiza que la función es constante. Entonces, cuando den la gráfica, usted simplemente va a leer los intervalos, porque siempre siento que se preocupan por la justificación. No me lo van a justificar a través de la definición, pues simplemente ahí, como dice, solo es de preocuparse por escribirlo bien, porque los errores que cometen aquí son de otra forma. Vamos a una gráfica de las que están allá y vamos a empezar a jugar con ella. Solo las que son funciones. Esta no me interesa porque no es una función. Entonces, cuando nosotros nos pidan de que analicemos si la gráfica corresponde, si la gráfica crece o decrece o tiene varios movimientos, lo primero que tenemos que asegurarnos que sea una función, porque si no es una función, no podemos hablar de crecimiento, decrecimiento o de constante. Luego vamos a empezar a ver qué es lo que nos pueden preguntar en una relación y qué es lo que nos pueden preguntar en una función. Entonces veamos este inciso B. Si nosotros empezamos a deslizar el lápiz, en este caso mi cursor, vamos hacia arriba. Mire, entonces vamos a decir, entonces va a crecer en ese intervalo. Entonces yo tengo que aprender cuál es el intervalo. Esos intervalos los leemos en el eje de las X, porque recuerde que el intervalo lo definimos en el dominio de la función. Lo tomamos ese intervalo del dominio de la función. Entonces, aquí es donde empiezan a cometer errores cuando vienen y dicen que es de menos infinito y empiezan a ver para abajo. No, es menos infinito, pero en el eje de las X. De menos infinito aquí hasta este elemento. Yo no lo conozco en este momento, pero aquí hay un par ordenado que se llama x1, f de x1. Solo me interesa la primera componente para decir que viene de menos infinito hasta x1, suponiendo que es x1. Las segundas componentes me sirven para leer el rango y para leer de repente algunas imágenes. Que todo eso lo vamos a practicar en un solo ejercicio. Entonces dijimos que aquí crece. Pero cuando llegamos hasta acá y continuamos, nos damos cuenta que ya no sigue creciendo, sino que decrece. ¿En qué intervalo decrece? Desde este que dije que se llama x1. Si a este le quiero llamar por acá otro par ordenado que debe estar como por acá, donde ya vemos que hasta ahí decrece, porque si continuamos cambia de orientación, ¿verdad? Ya no decrece, sino que va para arriba. Entonces yo necesito conocer este par ordenado. En este momento no lo conozco. A usted se lo van a dar, entonces no debe preocuparse. Pero estamos asumiendo que es x sub 2, entonces va a decrecer en el intervalo desde x1, luego vamos a decir cómo lo vamos a tomar ese, de x1 hasta x sub 2. Y de aquí en adelante vemos que la función crece. Entonces vuelve a crecer, entonces vuelve a crecer. ¿A dónde? Bueno, aquí ya dijimos que crece en el intervalo de menos infinito hasta x sub 1 y también crece en el intervalo de x sub 2, ojo, para acá, ¿verdad? En x a más infinito, no para acá, es para acá, horizontal, sobre el eje de las x. Entonces, esta gráfica tiene dos movimientos. Crece en dos intervalos y decrece en un intervalo. Esta de acá, si la podemos considerar, decrece en un intervalo, mire, y crece en otro intervalo. Solo lo estoy viendo por acá y luego lo vamos a hacer formal en los ejemplos. Esta de acá, mire, siempre de la izquierda, decrece en este intervalo y vamos a la otra porque aquí hay un salto. Esta función, que dijimos que si es una función, no es continua porque hay un salto. Mire,
para acá y digo, bueno, como tengo que quitar el cursor o el lápiz en su caso, para buscar otra vez donde es la izquierda, ese salto que nosotros damos me dice que esa función no es continua. Cuando no es continua se llama discontinua, ¿verdad? Igual no se preocupe por esos conceptos porque no los preguntamos. ¿Ya? Entonces, aquí volvemos a ver que la gráfica en este intervalo decrece. Entonces decimos, esa función decrece en todo su dominio. Y eso es válido cuando a usted le pregunten, ¿a dónde crece esa función? En todo su dominio y luego dice cuál es el dominio, ¿verdad? Eh, y puede crecer o puede decrecer o puede ser constante en todo su dominio. Cuando pasa eso, entonces nosotros llamamos que eso es lo que ya se los había mencionado antes, que es una función inyectiva, que es una función biyectiva, que es una función uno a uno o que es una función biunívoca. Allá en los diagramas recuerden que decíamos un solo elemento con un elemento del dominio con un elemento del rango. Hablamos allá, entonces en la gráfica lo podemos ver de esa forma. Muy bien, vamos entonces a los ejemplos que creo que por aquí vienen ya. Ahí la teoría, todo esto es explicación de lo que he dicho. Esto también es lo que le estaba diciendo en este momento. Una sola curva que no hay salto, ya se lo expliqué. Aquí está lo de definición de función uno a uno, ¿verdad? Que es lo mismo que le estaba diciendo allá en la gráfica. Sí es importante saber eso, ¿verdad? Porque sí lo vamos a ver que si es continuo en todo su dominio, o que no es continua, si es uno a uno o no es uno a uno. Entonces, mire acá los ejemplos que vienen. Para la siguiente gráfica, diga si esta es una función. En caso afirmativo, o diga, ¿verdad? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango? Puntos donde cortan los ejes coordenados, que eso vamos a entender que son los interceptos con el eje de las X e intercepto con el eje de la Y. Intervalo donde crece, donde decrece o es constante. Hay otros elementos que también nos van a preguntar, ahí lo vamos a ir acuñando. ¿Por qué me dicen acá que diga si la gráfica es una función y en caso de ser afirmativo? Recordemos que una gráfica puede ser una relación o puede ser una función. Si es una relación, entonces me pueden preguntar dominio, rango, interceptos con los ejes coordenados, intercepto en X, intercepto en Y. Y hasta ahí me pueden preguntar. Si es una función, ganamos más cosas. Todo lo que he dicho, dominio, rango, intercepto en X, intercepto en Y. Además me pueden preguntar los intervalos donde esa función crece, decrece o es constante. Me pueden preguntar también por imágenes, la imagen de un número que me van a decir cuál es. O me pueden preguntar también por una preimagen. En un par ordenado, X, Y, que lo puedo expresar, o X, f de X, ¿verdad? O si llamo a ese X, X1, la segunda componente se va a llamar f de X1, cualquiera de esos pares ordenados. A nosotros nos pueden preguntar por la imagen y me preguntan la imagen, me dan un elemento del dominio. Y esa imagen va a ser la segunda componente. Entonces, ese es el conjunto de imágenes. Pero también me pueden preguntar por preimágenes. Entonces, me van a dar valores de la segunda componente y me van a preguntar cuál es la primera componente. No de esa forma, sino que me van a decir cuál es la preimagen, por ejemplo, de 2. ¿Cuál es la preimagen de un medio? Cualquier valor en Y que tengamos. Entonces, vamos a ver las gráficas que están por acá. Aquí viene una. Y mire, en el libro no aparece de esa forma, pero a usted le dan los pares ordenados. Puede aparecer de las dos formas. La cuadrícula a usted le está diciendo cuáles son esos valores. En la tarea yo le doy la cuadrícula. En el examen le doy la cuadrícula. En el libro no está la cuadrícula, pero le tienen que dar los pares ordenados. Hay pares ordenados que no son necesarios que usted se lo den. Para el caso de los interceptos con los ejes coordenados. Aquí, este punto, que usted lo va a ver ahí en el material, no le dan el par ordenado, tampoco en este. Aquí sí se lo van a dar.
le van a decir el par ordenado 2,2 y aquí este otro y le van a decir el par ordenado 4,2. Este tampoco es necesario. Otro elemento que hay que tener en cuenta, usted está viendo aquí estos puntitos azules que son rellenos. ¿Ya? Este puntito verde que también está relleno. Este puntito que tengo aquí en rojo que está con un hueco. Eso hueco o eso que está relleno tiene un significado. Cuando le expliqué el tema de los intervalos, recuerden que habían agujeritos y habían puntos rellenos. El agujerito significaba que ese elemento no pertenecía al intervalo y el punto relleno significaba que ese número real sí pertenece al intervalo. Aquí lo que me está diciendo es que ese punto relleno, el par ordenado, porque recordemos que los elementos del plano cartesiano son pares ordenados. Entonces, ese punto relleno significa que ese par ordenado, por ejemplo, este que tengo acá, 2,2, sí pertenece a esa gráfica. Y que este punto que tengo acá, que ya dijimos que es 4,2, no pertenece. Y no pertenecer significa que el 4 podría no pertenecer al dominio, que es la primera componente, y la segunda componente, que es 2, podría no pertenecer al rango. ¿Por qué digo podría? Porque depende qué más dice la gráfica. En este caso, podemos asegurarnos que 4 no pertenece al dominio porque no tengo más gráfica. Pero la segunda componente, que es 2, no puedo decir que no pertenece porque aquí tengo una gráfica. Mire que aquí está palpable diciendo que sí 2 va a ser imagen en algún momento. Y todo esto que tengo acá en rosado, la imagen va a ser 2, 2, 2, 2, ¿verdad? Porque estamos observando que una línea horizontal que está sobre la cuadrícula. En este que tengo acá, otra vez digo, está el par ordenado que se llama 0,3, por la que vamos contando ahí. Van las unidades de 1 en 1, entonces 0,3. Entonces el par ordenado 0, que es la primera componente, ahí dice, no pertenece al dominio, pero veamos qué está pasando en este punto. Aquí hay un par ordenado que está relleno, que es el punto 0,0. Y ahí 0 pertenece al dominio. Entonces, si en uno pertenece y en otro no pertenece, debe pertenecer al dominio, porque aquí lo que hacemos es tomar la unión de los intervalos. Entonces, el pedacito de gráfica con donde está tomado, en qué intervalo lo unimos con el otro y lo unimos con el otro. Y así leemos el dominio. Pero el rango, este par ordenado, que estamos diciendo 0,4, la segunda componente, ese 4 no pertenece al rango. ¿Por qué? Porque yo empiezo a buscarlo, me muevo horizontalmente, 3, perdón, no es 4, es 3. Si 3 es imagen en cualquier otro momento y no lo es. Por lo tanto, digo que 3 no pertenece al rango. Me adelanté en algunas cosas. Si no hablé si hablé de imagen, entonces tenía primero que asegurarme si realmente eso corresponde a una función o no. Aquí no me funciona en su totalidad el trazo de las líneas verticales, porque en esta parte que tengo en verde, si yo trazo líneas verticales, vamos a decir sí, es una función. En esta parte que tengo rojo acá, si trazamos líneas verticales, también vamos a decir que corresponde a una función en ese intervalo. Y en esta otra parte que tengo aquí en rosado, trazamos líneas verticales, vamos a decir que también esa parte representa una función, pero nosotros no lo tenemos que analizar por pedazos, tenemos que analizar toda la gráfica, si toda esa gráfica corresponde a una función o no. Entonces, donde debemos tener cuidado es en estos saltos que tenemos aquí, porque mire, esta función no es continua. Estas son las gráficas que analizan los muchachos de química y farmacia, ¿verdad? En cálculo. Entonces, esta gráfica, cuando nosotros venimos por acá y decimos, bueno, aquí terminó, ¿y ahora qué? ¿A dónde empieza? Por acá, pero despegamos el lápiz o el cursor y entonces decimos que esa función no es continua y no es continua en este elemento que es 0. ¿Ya? En esas partes donde hay saltos es donde debemos tener cuidado.
porque ahí podría, nadie le va a ocurrir trazar esa línea vertical y observar que realmente va a ser o no va a ser una función. Lo va a hacer en lo demás, porque dice, porque ese punto específico, aquí se lo estoy aclarando por qué. Entonces, cuando está, mire esta gráfica aquí, dice la verde va desde menos infinito hasta cero. Solo estamos viendo la primera componente. Y luego aquí dice, va de cero a más infinito acá. Entonces, ahí debemos detenernos en los pares ordenados. Ya sabemos que aquí hay un par ordenado que se llama 0,3 y aquí hay un par ordenado que se llama 0,0. Así viéndolo de forma gráfica, que también es válido eso, solo tenemos que observar lo siguiente. Si este extremo es abierto y este es cerrado, corresponde a una función. Si este es abierto y este también abierto, también va a corresponder a una función. Si este es cerrado y este es cerrado, deja de ser una función. ¿Por qué? Porque aquí tendría un par ordenado 0,0 y decimos 0 está relacionado con 0. Mire, primera componente es 0 y segunda componente es 0. Y en este que tenemos acá hay un par ordenado que ya dijimos se llama 0,3 y diríamos, si estuviese cerrado, 0 está relacionado con 3. Y ya dije aquí que 0 está relacionado con 0, entonces ve que hay un mismo elemento del dominio que está relacionado con dos elementos diferentes del rango. Entonces eso dejaría de ser una función, ¿verdad? Pero en este caso sí lo es porque este es abierto y este es cerrado. Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces mire, ¿qué me van a preguntar en esta gráfica? Aquí ya me están diciendo dominio, después que diga que es una función. Entonces contestamos que sí es una función y luego lo demás. Dominio, rango, puntos donde corta los ejes coordenados, o sea, intercepta en el eje de las X, intercepta en el eje de la Y, intervalos donde decrece o donde es constante. Y todavía me pueden preguntar, ¿cuál es la imagen de un número por ahí? ¿O cuál es una preimagen para un valor para Y? ¿Verdad? Entonces, todo eso nos lo pueden preguntar. En el material va gradual, primero le preguntan esta parte de acá y después le agregan lo de las imágenes. Pero si aquí lo podemos hacer, lo vamos a ir haciendo. Son las mismas gráficas que después las copiamos por allá. Entonces, veamos cómo analizar cada uno de ellos. Con la gráfica completa vemos. Dominio. Dominio. Vamos a ver a dónde están esas gráficas. Por parte. Entonces, la flecha ya dije que es bien importante, porque la flecha me está diciendo que eso continúa, se extiende hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y dependiendo de, nos va a servir para leer dominios y rangos. Y además los intervalos donde la función crece, decrece y es constante. Bien importante esto. Entonces, como esta que tengo en verde, mire, es cierto que esta flecha me dice que va extendiéndose acá, viene. ¿Saber dónde se va a perder? Pero yo no la voy a leer de esa forma, sino que lo que quiero ver cuáles son los valores que toma X. ¿Ya? Y esos valores que toma X vienen desde menos infinito. Desde menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta cero. Aquí yo puedo considerar que cero es abierto porque estoy viendo, ojo, el par ordenado me sirve solamente para tomar la primera componente para leer el dominio. Entonces, si el par ordenado es 0,3, entonces digo de menos infinito a cero abierto. ¿Por qué? Porque este extremo es abierto. Pero debo unirlo, escucho un micrófono por ahí, debo unirlo con todas las otras gráficas que estamos observando. Entonces digo, bueno, aquí veo está en rojo que empieza aquí. Tengo el par ordenado 0,0. Voy a tomar el 0 de la izquierda. Y llega hasta dónde? Este par ordenado, ¿verdad? Ojo, estoy citando los pares ordenados para que aprendan a visualizar primeras componentes. Nadie debe dar de par ordenado a par ordenado ningún resultado. Entonces, el otro par ordenado que tengo aquí es 2,2. Entonces, tomo la primera componente que es 0, la primera componente que es 2. Entonces, ese es el intervalo que voy a formar y digo unido con ese intervalo de 0 cerrado a 2. Y luego el otro que va de 2 a 4. Mire, de 2 a 4.
he unido tres intervalos, este y este. Pero a pesar de que es discontinua, porque aquí dice, pero aquí 0 es abierto y aquí es cerrado. La unión me dice, hoy, ojo otra vez con las operaciones con intervalos, que extra se los enseñé por allá, ¿verdad? Yo necesito saber eso. Entonces yo puedo escribirlo como uno solo. Desde menos infinito, ¿ya? Hasta 4 abierto. Aquí sí lo debo dejar abierto porque ya no hay más elementos por ahí. Ya va a aparecer ahí en la escritura, ¿verdad? Solo lo estamos analizando acá. Eso es el dominio. Me piden el rango. El rango son el conjunto de las segundas componentes, por eso lo vemos en Y. Y la flecha me está diciendo también, eso viene para acá, dijimos, pero yo me concentro en las segundas componentes. Las segundas componentes no las puedo visualizar por allá, pero sé que está en menos infinito. En menos infinito y voy para acá y digo, ¿hasta dónde? Bueno, aquí hay un par ordenado que es 0,3, pero voy a tomar la segunda componente. Y digo hasta 3. Recordemos que está abierto y la segunda componente no pertenece al rango. Esta parte de la gráfica que está acá, y dice, ¿y este otro intervalo? Sí, es el intervalo de 0. Recuerde que ahí tengo el par ordenado 0,0. Tomo el 0 de la segunda componente y llega hasta 2. Pero ese intervalo está contenido en este. Por eso es que, aunque yo lo una, tengo que manejar eso de la unión de intervalos y saber que va a corresponder a este mismo intervalo. Aquí ya dije, ¿verdad? Que habíamos dicho que aquí este par ordenado que está abierto, eh, el 0 de la segunda componente, podríamos pensar que no pertenece al rango, pero todos estos valores que están aquí en color rosado, la imagen es 2. La imagen es 2, por lo tanto 2 es imagen. Además, en la verde aquí también tengo una imagen que es 2. Lo que no puedo leer es el valor para X en la verde que me hace 2 imágenes, ¿verdad? Entonces vea que ya llevamos dos cosas, dominio y rango. Los interceptos con los ejes coordenados es lo más fácil, porque solo veo y digo, ¿dónde corta el eje de las X? Aquí lo corta y leo el par ordenado. Ojo, no me van a decir que el intercepto en X es menos 2, porque eso es malo. Los interceptos son pares ordenados y los pares ordenados tienen un valor para X y un valor para Y. Entonces, el par ordenado X vale menos 2 y Y vale 0. Por lo tanto, un intercepto en X es el par ordenado menos 2,0. ¿Cuántos interceptos en X puede tener? Depende del tipo de función. Hay funciones que tienen infinitos interceptos en el eje de las X. Pero aquí nosotros podemos ver que no son infinitos y las que vamos a graficar no tienen infinito. Va a tener un número finito si es que tiene intercepto en el eje de las X. ¿Qué pasa con este punto 0, 0? 0, 0 va a ser tanto intercepto en el eje de las X como intercepto en el eje de la Y. Y hay que escribirlo. Si solo me escribe que 0, 0 es intercepto en el eje de las X y no me escribe que también es intercepto en el eje de la Y, le preguntamos las dos cosas. Yo le voy a poner bueno en el caso donde le estoy preguntando por el intercepto en el eje de las X, pero en el caso donde que no me conteste el intercepto en Y, ahí va a estar malo, ¿verdad? Entonces hay que repetirlo. Cuando es el par ordenado 0, 0, es intercepto de los dos ejes. Veamos ahora intercepto con el eje de la Y. ¿Dónde corta el eje de la Y? Ya dije que aquí lo corta. Como es 0, 0, también es un intercepto en el eje de la Y. Y vemos aquí que corta el eje de la Y, pero como es un punto abierto, no existe ese intercepto, ¿ya? En el eje de la Y. Acabo de decir que interceptos en X pueden existir o pueden no existir. Y que si existe, puede ser 1, 2, 3, hasta infinitos pares ordenados. Si existe intercepto en Y, que igual puede existir o no existir. Si existe intercepto en el eje de la Y, ese intercepto va a ser único. Si alguien me dice que hay dos interceptos en el eje de la Y, va a estar malo. ¿Ya? Porque primero, ya le dije el caso, ¿verdad? ¿Cuándo va a tener dos interceptos en el eje de la Y aquí? Si este fuese cerrado y este fuese cerrado. Y ya le dije que eso no es una función. Será una relación. La relación sí puede tener infinitos interceptos en el eje de la Y. Pero si es una función, solamente va a haber uno. Muy bien. Vamos con los intervalos donde crece. Mire aquí, yo no necesito la definición más que saber escribir. Entonces, vengo a la izquierda, la gráfica es esta que está aquí y empiezo a deslizar. Y digo, ¿y eso qué?
va para arriba, por lo tanto la función crece en este intervalo. ¿Cómo lo voy a leer? Esos intervalos son un subconjunto del dominio, por lo tanto tengo que leerlos en X. La flecha me está diciendo de dónde viene, de menos infinito aquí. ¿Hasta dónde llega? Vuelvo a ver la primera componente de ese par ordenado, ¿verdad? Que es 0. Esos intervalos donde me piden que si es creciente, que si es decreciente o que si es constante, los extremos deben ir abiertos. En el material hay un error porque ahí toman los extremos cerrados, ¿ya? Entonces usted haga la consideración y lo toma abierto, ¿verdad? Anótelo por ahí como una observación y diga que los extremos de los intervalos donde crecen, decrecen o son constantes, siempre deben escribirse abiertos. Muy bien, y no porque este es abierto, ¿verdad? Porque en este que estamos viendo acá, vamos ahora a la otra parte de la gráfica, esta que está en rojo. Deslizamos el lápiz otra vez de izquierda a derecha y vemos que crece. No es conveniente que escribamos como que de un solo, porque aquí le va a contradecir quizás la definición. Entonces mejor tómelo por parte. El otro que va de aquí, ¿verdad? Primera componente de ese par ordenado que es 0 a la primera componente de este par ordenado que es 2. Entonces crece también. Entonces digo, crece en el intervalo de menos infinito a 0 abierto y también, ¿verdad? Y con solo eso no tiene que escribir la palabra también. No puede escribir la unión, ¿verdad? Eh, de 0, del intervalo 0 abierto a 2 abierto. Entonces, ahora seguimos nosotros analizando con la gráfica, ya esta parte que nos falta acá, y vemos que esta ni crece ni decrece. Entonces decimos, esta es una función constante, es constante en este intervalo. ¿En qué intervalo? De 2, ¿verdad? 2, primera componente, a esta primera componente que está acá, que es 4. Entonces, en el intervalo de 2 abierto a 4, la función es constante. Nos quedamos esperando donde la función decrece y la función no decrece en ningún intervalo. Y si me preguntan en qué intervalo la función decrece, tenemos que decir f no decrece en ningún intervalo. ¿Ya? Y con eso estamos contestando lo que nos están pidiendo. ¿Qué otras cosas podemos contestar que no están dichas acá, pero que en los otros ejercicios sí? Dos cosas más. Imágenes y preimágenes. Para el caso, la imagen, cuando me preguntan la imagen, tienen que darme un valor para X y yo busco el valor para Y. Por ejemplo, me pueden preguntar, no toda imagen me pueden preguntar, solo las que yo pueda visualizar en la gráfica. Me dicen, la imagen de menos 2. Yo digo, ¿y cómo se llama ese par ordenado? Menos 2,0. Me están preguntando por la segunda componente. Entonces, la imagen de menos 2 es 0. Me pueden preguntar por la imagen de 0, ¿ya? La imagen de 0. Entonces dice, aquí tengo un par ordenado que se llama 0,0 y aquí tengo otro par ordenado que se llama 0,4. Solo que este no pertenece a la gráfica. Por lo tanto, ese 0 que tengo ahí, ¿ya? No me arroja una imagen. El que me arroja la imagen en este caso es este de acá. La imagen de 0, o sea, la segunda componente en ese par ordenado es 0 también. ¿Sí? Me pueden preguntar por la imagen de 3. ¿Ya? Digo, ¿y dónde está 3? 3 está aquí. Entonces voy y busco la gráfica. Mire, no me están dando, pero por la forma de la gráfica yo puedo obtener cuánto es la imagen de 3. Y la imagen de 3, aquí formo un par ordenado, aquí en este punto acá, y que la imagen es 2. Entonces, la imagen de 3 es 2. Mire, por ejemplo, me dicen, la imagen de menos 1. Licenciada, Diga, imagen es lo mismo que rango. el rango está conformada por todas las imágenes de esa gráfica. Pero aquí me están preguntando un elemento del rango. ¿Está claro? Licenciada, Diga.
Ahí en la imagen de 0 no se tomó la Y porque se tiene que tomar la de las X. No. La imagen de 0, recuerde que lo que yo busco es el par ordenado. Me dan X y yo busco quién es Y. Entonces, aquí en este punto hay un par ordenado que la X vale 0 y la Y vale 0. Entonces me preguntan por la imagen de X. X en este caso vale 0. Entonces, la segunda componente que también es 0, ¿verdad? Por eso es que digo que la imagen de 0 es 0. Ok. Si este fuese abierto, que seguirá siendo una función y me preguntan por la imagen de 0, digo, bueno, 0, 0, un abierto. Y 0,3 es otro abierto. Entonces la imagen de 0 no existe. Y así lo vamos a contestar, como que no existe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, compañera? Sí, gracias. Muy bien. Mire aquí en este caso. Aquí ahí está un elemento que es -1. Ahí me pueden preguntar, ¿la imagen de -1? Y usted dice, yo no lo puedo leer. Ni usted ni yo lo podemos leer. Pero sabemos que la imagen sí existe. ¿Cómo voy a saber? Solo me acerco a la gráfica y digo, por aquí está. Por aquí está, donde está. Va a quedar sobre la gráfica que tenemos acá. Porque la primera componente se llama -1, pero la segunda componente no lo sé. Solo sé que es un valor que está entre 1 y 2, pero no sé exactamente cuánto es. Eso no se lo vamos a preguntar, porque vamos a preguntarle solo lo que usted pueda leer en la gráfica. Es distinto a que le pregunte la imagen de 5. Yo le digo, la imagen de 5, usted viene y se posiciona en X, en 5, y se acerca a la gráfica. Mire, ni para arriba ni para abajo hay gráfica. Entonces aquí contestamos que la imagen de 5 no existe. Me pueden preguntar por una preimagen. Me dicen, una preimagen de 0. Entonces usted rápido va y busca a dónde la segunda componente es 0. Y viene y dice aquí, aquí tengo un par ordenado que es 0,0. La segunda componente es 0. Entonces a usted le están preguntando por la primera. Entonces dice, una preimagen, una, ¿ya? ¿Por qué me dicen una? Porque puede tener infinitas. Entonces, una preimagen de 0 es 0. Aquí lo van a ver mejor, porque aquí tengo otro par ordenado que la segunda componente es 0. ¿Cómo se llama ese par ordenado? Menos 2,0. Entonces, me preguntan, una preimagen de 0. Otra preimagen, porque ya dije que una preimagen de 0 es 0. Pero otra preimagen de 0 es menos 2. Cualquiera de las dos que conteste, entonces usted ya gana los puntos en la tarea. Y si está en la plataforma, entonces usted tiene que buscarlas todas. Y dice, bueno, esta no está, pero voy a ver si hay otra preimagen y la voy a contestar correcta. ¿Ya? Mire, por ejemplo, me pueden preguntar. Estamos hablando, dijimos preimagen de 0. Ahora le puedo preguntar, una preimagen de 2. Y usted dice, corre rápido a la gráfica y dice, ¿a dónde tengo 2 como preimagen? Entonces, perdón, tengo 2 como imagen. Entonces viene y se posiciona en 2 en Y, porque ahí buscamos elementos del rango y busca la gráfica. Corre a la izquierda y aquí lo tiene. Entonces dice, ¿puedo leer ese valor para X? ¿No lo puedo leer? No lo puedo leer. Entonces voy para otro lado a ver si en otro lado puedo leerlo. Vengo para acá y ya tengo uno por acá. Aquí tengo un par ordenado que se llama 2 para X, 2 para Y. El que me están dando es el Y y me voy a contestar que una preimagen de 2 es 2. Y ya hay otro valor, por ejemplo, dice, y otra preimagen de 2, ¿quién es? 3. ¿Por qué? Porque aquí tengo un par ordenado, aquí sobre donde tengo el cursor, en este momento aquí, que ese par ordenado se llama 3,2. Cuando tengo una función constante, hay infinitos valores que me pueden servir como preimagen. Solo me piden uno, me van a pedir uno, y usted contesta cualquiera. ¿Quiere darlos todos? Entonces diga, son los X, ¿ya? Un intervalo, ¿verdad? O X que pertenece al intervalo de 2 cerrado a 4 abierto, porque es lo que está viendo en parte del dominio de esa función. Entonces ahí es donde tenemos infinitas preimágenes que son válidas. Entonces veamos ahora cómo escribimos eso acá cuando tenemos. Ahí está el dominio. El dominio, Licenciada, diga, o sea que la preimagen va a ser de Y y el valor que vamos a buscar va a ser el de X.
Exactamente. Ahí solo es un juego de palabras. Todo eso está dicho en el contenido que estábamos diciendo ayer de la teoría. Ah, ok, gracias. Muy bien. Entonces, mire el dominio, que ya habíamos dicho que lo puedo escribir de un solo porque como este es cerrado y este es cerrado y este es abierto, entonces lo escribo de un solo para escribirlo más rápido. Pero no es prohibido que usted escriba de menos infinito a cero abierto, unión, ¿verdad? De cero cerrado a 2 cerrado, unión de 2 cerrado a 4 abierto. Pero es mucho escribir. Si lo podemos escribir lo más simple, mejor. Y en la plataforma tiene que buscar las dos opciones. Yo no escribo ese montón de cosas, sino que trato de escribir lo más breve. Suponiendo que este fuese abierto, también podría escribir el intervalo como dominio de menos infinito a 4 abierto y como este está abierto, entonces aquí digo menos entre llaves el elemento 0, porque 0 al estar abierto en estas dos partes no pertenecerá al dominio. No existiría intercepto en X más que 1, ¿verdad? Menos 2,0 y no existiría intercepto en Y. Entonces vea, un simple cambio en una gráfica me puede cambiar la respuesta. Y en eso usted debe estar muy atento. ¿Qué es lo que le dan? Veamos el rango. Aquí que lo puedo leer, mire, de menos infinito a 3 abierto. Ya expliqué por qué abierto. No tengo que estar regresando para ver los intervalos donde crece. Interceptos en X, aquí habíamos dicho. Intercepto en Y, habíamos dicho que era 0, 0. Intervalos donde la función crece. ¿Ya? Habíamos dicho, mire los extremos abiertos acá. Todos. El dominio y el rango, no. Eso depende, ¿verdad? Como está el punto, puede ser abierto, puede ser cerrado. Pero los intervalos donde crece, decrece o es constante, todos van abiertos a los extremos. Y en infinito ya explicamos por qué. Entonces, aquí decíamos de menos infinito a 0 abierto, crece. Y luego de 0 abierto a 2 abierto, que eso es lo que tenemos acá. Y constante de 2 abierto a 4 abierto. Aquí está, mire. F no decrece en ningún intervalo. Aquí lo que estamos diciendo, f de 3. Vamos a ver si es cierto que f de 3 es igual a 2. Ya lo habíamos dicho. Aquí está 3 y busco en la gráfica. F de 3 igual a 2. ¿Qué más me están diciendo aquí? F de menos 2. Voy a buscar la imagen de menos 2. Me voy para acá y tengo, mire, la imagen de menos 2 es 0. Porque, ojo, ¿vea? Imagen, ¿cuál es la segunda componente? Vamos a ver si eso dice aquí. Aquí está. El f de 5, que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que no existía, aquí está. F de 5 no existe. Creo que viene el juego de las preimágenes. Vamos a ver. Preimagen, ahí está. Preimagen de 0. Ya habíamos dicho por qué. Mire, una preimagen de 0. Una preimagen es 0 y la otra preimagen es menos 2, porque ahí está el par ordenado menos 2,0 y 0,0. Y aquí lo único que, ojo, ¿verdad? Aquí lo único que tengo escrito solo son los pares ordenados para que usted lea. El par ordenado 0,0, le están diciendo una preimagen de 0 que es 0. Una preimagen de 0 que es menos 2, pero en ningún momento debe contestar en relación a pares ordenados. Mire cómo está aquí. Una preimagen de 0. Diga. Entonces ahí la preimagen es la que tiene que coincidir en la componente Y. Exactamente. Ese número de ahí. Okay. Sí, usted lee el par, es lo más fácil, que lee el par ordenado y luego toma lo que corresponde, o la primera o la segunda componente, dependiendo de lo que le estén pidiendo. Entonces aquí dice, la imagen de menos 2 es 0. Ahora le pueden preguntar al revés. Una preimagen de 0 es menos 2. ¿Sí? La imagen de 0 es 0. Como se repite la segunda componente, entonces hay dos preimágenes, ¿verdad? Hay dos valores para X que me arrojan como imagen 0. Ese es el juego de palabras que tiene que manejar. Licenciado, Diga. entonces, digamos ahí, como los tiene ubicado, digamos que la preimagen sería como el dominio. La preimagen es elemento del dominio. Y la imagen es elemento del rango. Muy bien. Ahí está entonces, vea, prácticamente. De ahí lo demás es repetitivo.
Mire, otra gráfica aquí que decimos, voy a ver si es una función o no. Solo rapidito la vamos a analizar porque ya se nos terminó el tiempo. Entonces digo, bueno, aquí es donde debemos tener cuidado, porque ahí empieza y ahí termina. Mire, aquí tengo un par ordenado que es menos 2,0 y aquí tengo un par ordenado que es menos 2,1. Ahí cuidado. Entonces digo, ¿los dos son abiertos? No. ¿Los dos son cerrados? No. Uno es abierto y otro es cerrado. Muy bien. Cumple la condición. Recuerde que los dos abiertos o por lo menos uno abierto va a ser una función. Entonces, para verlo más rápido, solo veo, ¿están los dos cerrados? Si es no, entonces es una función. Aquí lo mismo, mire, porque este empieza aquí en 2 y esta también empieza en 2. Entonces, cerrado, abierto, sí es una función. Entonces contestamos que es una función y sin temor es lo primero que tenemos que hacer. Porque suponiendo que yo me equivocara, entonces cuando le pregunto ahí, ¿verdad? ¿En qué intervalos crece? ¿En qué intervalo decrece? A usted le sirve porque dice la gráfica dada no corresponde a una función y luego me dice, ¿verdad? Porque 2 tiene, aquí no me puede decir que tiene imagen, porque está relacionada así. 2 está relacionada con 0 y 2 está relacionada con 2. Esa es una buena forma, porque si ya se va a la definición, quizás le puede, como lo quiera decir, puede decir el par ordenado 2,0 y el par ordenado 2,2, ¿verdad? Están en la misma gráfica y la primera componente no se puede repetir. Es otra forma de justificarlo también. Por lo tanto, no es una función. ¿Qué va a ganar con eso? Y todo lo demás se lo tengo que dar bueno porque el error es mío. Solo me va a poder contestar el dominio, el rango, intercepto en X, intercepto en Y. Hasta ahí nomás. Ya no puede hablarme de intervalos donde crece, donde decrece, donde es constante, imágenes o preimágenes. Mire, que es más lo que va a ganar porque ya no va a estar diciendo ya concluyó. Pero asegúrese que realmente, ¿verdad? Con lupa o lo que sea, yo siempre trato de que hayan agujeritos por ahí y los otros que estén rellenos para que no haya ninguna duda. Entonces, mire aquí el dominio, dice, ¿cuál es el dominio entonces? Los reales, porque la flecha me está diciendo que viene desde acá, llega hasta menos 2, pasa por acá por 2, que lo tiene y luego va hasta más infinito. Dominio lo real. Ahora el rango. El rango vamos para viendo la Y. La gráfica me dice que viene para acá. Entonces dice de menos infinito hasta 2 abierto. Y ahí para de 2 no tengo gráfica. Entonces, ¿a dónde empiezo a tener gráfica? Otra vez aquí. Y aquí la segunda componente es 0. Entonces, de 0 ¿hasta dónde? Aquí veo esta gráfica hasta 2. ¿Ya? Pero dice, ¿y aquí? Mire, de 1 ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Quiere decir que este pedacito de la gráfica de aquí hasta 1 me la agrega y me salto todo esto porque luego llego hasta más infinito. Entonces el rango va a ser intervalo de menos infinito a 2 abierto, unión de 0 a más infinito. ¿Ya? A más infinito acá. Intercepto en X, solo hay uno, porque este es abierto y este es cerrado. Entonces 2,0. Intercepto en Y, 0,2. Intervalo donde crece, va a decrecer de menos 2 abierto a 0 abierto. Ahí crece. Aquí decrece y aquí decrece. Entonces, decrece de menos infinito a menos 2 abierto, también decrece, coma, ¿verdad? También decrece en 0 abierto a 2 abierto y también decrece de 2 abierto a más infinito acá. Cuidado para acá, no, es acá. No es constante en ningún intervalo. Y ahí las imágenes que me pueden preguntar, imagen de menos 2 es 1. Imagen de 0 es 2. Imagen de 2 es 0. Imagen de 4 no lo puedo ver. No es que no exista. Cualquier otro valor no lo puedo ver porque no tengo aquí. Si fuese con una cuadrícula y esto por lo menos lo puedo ver aquí en la intersección de esas cuadrículas, ahí sí lo puedo leer. Preimagen. Me pueden preguntar por una preimagen de 0. Mire, una preimagen de 0. Aquí tengo el par ordenado, es 2. Una preimagen de 2 que puedo tener por acá es 0. Me pueden preguntar por una preimagen de 1, ¿verdad? Que aquí tengo un par ordenado. Miren, el par ordenado menos 2,1. Entonces, la preimagen de 1 es menos 2. Y así sucesivamente. Por ahí está ya escrito. Mire aquí cómo escribe dónde decrece. En este intervalo, coma, en este intervalo y en este otro intervalo. Muy bien. Mañana vamos a hacer uno más
Y yo creo que después ya lo que viene es aprender a graficar. Es aprender a graficar. Esto es lo mismo que tenemos por ahí, las imágenes. Y la misma gráfica, pero ya estamos analizando las imágenes, entonces ya no tiene sentido que repitamos esto. Y si viene la gráfica de la función lineal que mañana le empezaría. Voy a parar la grabación y si tienen preguntas las hacen.